Santiago la describe de una manera que dan ganas de salir corriendo, de la manera que Santiago la escribe. Solamente esto es como aperitivo para las próximas semanas. Dice que la lengua es inflamada por el infierno. Así que imaginaros lo que Santiago nos está diciendo. Pero hoy vamos a ver el versículo 1 que dice lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Parece que no tiene mucha relación el versículo 1 con lo que luego va a escribir Santiago acerca de la lengua, pero el hecho es que cuando enseñamos y hablamos, precisamente lo que utilizamos es la lengua, porque ese es el órgano que se nos ha dado para transmitir lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente, y también aquello que pensamos, y también aquello que enseñamos. Por lo tanto, Santiago no está hablando de dos temas diferentes, sino que cuando enseñamos, usamos la lengua para ello. Así que, pero primero, hermanos, antes de todo eso, me gustaría que nos detuviéramos un momentito para que tuviéramos conciencia de la importancia que es la enseñanza, hermanos, en la Escritura, y de la importancia, de lo importante que es, la importancia que tiene la enseñanza en el pueblo del Señor. Si el Señor nos lo permite, vamos a ver primero eso y luego vamos a ver lo que Santiago nos está diciendo acerca de no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu palabra revelada, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Dios mío, y que nos hables por medio de tu palabra, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien hable en nuestros corazones con todo poder, Señor, y que también nos dé sabiduría para aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y que resulte en gloria de tu nombre, Padre, y bendición de tu pueblo. Señor, háblanos por medio de tu palabra que es verdad, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, una de las cosas, a mi entender, una de las cosas más hermosas que el Señor nos ha regalado es el poder enseñar a otros en cualquier ámbito de la vida. Eso es algo hermoso. Poder guiar a otros, poder enseñar a otros, es algo que el Señor nos ha dado y es un regalo. Y cuando además se trata de enseñar la palabra de Dios, cuando cobra de manera especial, tiene que ver con la Escritura, este privilegio, hermano, ya sobrepasa todo lo demás. Porque estás enseñando aquello que tiene que ver con las cosas santas, con las cosas sagradas. Así que no es que Santiago se desconecte de lo que está diciendo luego acerca de la lengua, todo lo contrario, puesto que, vuelvo a repetir, el instrumento, la lengua es el instrumento con el cual enseñamos. Y cuando además, hermanos, vuelvo a repetir, estamos enseñando las cosas sagradas, las cosas santas, las cosas que tienen que ver con aquello que ha revelado el Espíritu Santo, debemos de tener mucho cuidado en cómo usamos la lengua. Que eso es lo que Santiago en los primeros versículos del capítulo 3 nos está enseñando. Pero antes de hablar de eso que Santiago está diciendo, hermanos, tenemos que considerar lo importante que es la enseñanza en la Biblia, hermanos, y lo importante que es la enseñanza en el pueblo del Señor. Tenemos que hacer una parada en el camino, tenemos que verlo para luego comprender bien por qué Santiago está diciendo cuidado con haceros muchos de vosotros maestros. Cuidado con esto que no es broma, es algo muy serio, es algo muy, muy importante. Mirad, hermanos, y claro, Santiago está hablando sobre todo, y está hablando de eso, de enseñar la palabra de Dios, de aquellos hermanos que se decían ser maestros y que estaban enseñando la palabra de Dios, y de aquellos hermanos que estaban enseñando cosas de hombres como si fuera la palabra de Dios. Mirad, hermanos, la capacidad, primero tenemos que ver el valor de la enseñanza y el valor del aprendizaje. La capacidad de aprender, de adquirir conocimiento, de meditar, de razonar y llegar a determinadas conclusiones, hermanos, eso, hermanos, es un regalo del Señor. Eso tiene que ver con el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene que ver con la gracia de Dios
sobre nuestras vidas. Nosotros somos capaces, hermanos, de leer un texto de la palabra y reflexionar sobre ello. Y llegar a conclusiones a través de lo que hemos leído y de lo que hemos razonado y reflexionado. Y esta capacidad que tenemos es un regalo precioso del Señor, que no podemos pasar, hermanos, inadvertido, y que no podemos, hermanos, despreciar ni menospreciar. Porque el Señor nos ha dado la capacidad de reflexionar ante todo lo que se nos dice y ante todo lo que leemos. Para que, hermanos, no seamos tampoco llevados por todo viento de doctrina. Una de las cosas, hermanos, que más sufre este mundo, y que también sufre la Iglesia del Señor, por supuesto, en diferentes áreas, es que se ha perdido la capacidad de reflexionar, de pensar sobre lo que se nos dice. Porque a veces, como se nos dice las cosas de manera emocional, o vemos una situación difícil y llega alguien y nos dice, es que esto, pues vamos todos detrás de eso sin antes reflexionar sobre lo que ha dicho. Y esto es un regalo que el Señor nos ha dado. La Escritura nos enseña que los de Berea fueron nobles porque cuando recibieron la palabra del Señor reflexionaron sobre aquello que habían escuchado y fueron a ver si lo que estaban escuchando estaba acorde con la Escritura. ¿Veis, hermano? Ellos pararon, meditaron, escudriñaron y reflexionaron sobre lo que se les había enseñado y llegaron a la conclusión de que ciertamente lo que se les había predicado estaba acorde con la palabra del Señor. Así que, hermano, esa capacidad que tenemos es un regalo precioso del Señor y que no debemos, vuelvo a repetir, ni despreciarla ni mucho menos menospreciarla, sino que tenemos que usarla. Además, hermano, eso es lo que nos hace totalmente diferentes entre el ser humano y el resto de la creación. Esa capacidad que el Señor nos ha dado. Vamos a leer muchos versículos, hermanos, pero no es necesario que los busquéis. Yo os diré buscar pero si queréis, yo voy a dar las citas por si queréis ir apuntando. Proverbios 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Para el autor de Proverbios, hermanos, que es inspirado por el Espíritu Santo, él entiende que más que tener riqueza u otras cosas, es tener sabiduría. Es poder ser enseñado, es adquirir inteligencia. Y adquirir inteligencia y sabiduría no es saber cosas, es saber aplicar lo que conocemos y lo que entendemos. Es saber vivir sabiamente en medio de este mundo que nos ha tocado vivir. Sería cómo aplicar, hermanos, cómo vivir adorando y honrando al Señor en medio de este mundo en el cual el Señor nos ha puesto en esta generación. Y para eso, hermanos, necesitamos aprender y necesitamos que nos enseñen. Porque, hermanos, no lo sabemos todo ni sabemos un montón de cosas. Aunque el ser humano con su orgullo cree saberlo todo, hermano, hay muchas cosas que aún desconocemos de las profundidades, de la riqueza, de la palabra de Dios. Y necesitamos aprenderla, hermanos. Y necesitamos, hermanos, ver el valor que el Señor, hermanos, reconocer ese valor de la gracia del Señor al darnos la capacidad de aprender, de reflexionar y de tener, hermanos, poder llegar a conclusiones y poder, hermanos, llegar a conclusiones que nos llevan a poner en práctica aquello que el Señor nos dice. Y eso es un regalo, hermano, importantísimo. Hermano, una buena enseñanza vale mucho más. Fíjate lo que te voy a decir, hermano, mucho más que un buen regalo o que un buen sueldo. Porque como tú no tengas sabiduría en cómo gastar ese sueldo, a la luz de la palabra, eso puede ser una ruina para un hogar. Entonces, hermano, es muy importante poder ser enseñado y tener la capacidad de aprender y de enseñar a otros. Ya, hermano, es increíble. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermano, y lo vamos a ver en esta mañana, nos enseña la importancia de la enseñanza. Me gustaría, ahora sí, hermanos, que fuésemos a segundo, y le voy a decir lentamente, segundo de Crónicas, 17, del 7 al 9, y para que veamos, hermanos, lo importante que era, la importancia, hermanos, que la palabra
nos enseña acerca de la enseñanza. Si alguien puede leer, por favor, segundo de Crónicas 17, del 7 al 9. Ahora repite esos nombres 10 veces sin equivocarte. 16 personas, hermano, 16 personas. Al tercer año Josafat vio y entendió y comprendió la importancia, lo importante que era enseñar al pueblo la ley de Dios. Que el pueblo conociera y aprendiese la ley de Dios. Y para eso apartó a 16 personas con el único cometido de ir y enseñar la palabra. Fíjate, príncipes, levitas y sacerdotes. Casi estaban representados ahí los diferentes estamentos de la sociedad de Israel en ese tiempo, para que viesen que con la autoridad del rey y aquellos que tenían también habían sido designados por el Señor para enseñar, y con el respaldo, por supuesto, de los sacerdotes, se enseñase la palabra de Dios a todo un pueblo. Entonces Josafat entendió que lo primero que necesita este pueblo no es a lo mejor grande infraestructura, que también, a lo mejor lo primero que necesita este pueblo no es que tengamos suficiente grano, suficiente aceite, que también es importante, pero sobre todo lo que necesita este pueblo es aprender la palabra de Dios, porque entonces lo otro vendrá seguro. Así que al tercer año dice la Escritura que Josafat envió 16 personas para enseñar al pueblo. Lo comprendió, hermanos, de manera clara, nítida, que el pueblo necesitaba conocer, necesitaba aprender y ser enseñado acerca de la palabra de Dios. Hermanos, enseñar al pueblo la palabra de Dios significaba guiarlo a conocer el pacto que Dios había hecho con sus padres. Los mandamientos, estatutos y decretos que Dios había dado a Moisés. Todo el pueblo tenía que conocer eso. Hermanos, de esa manera, porque eso no era solamente un conocimiento que quedaba aquí, sino que era un conocimiento para llevarlo a la práctica. Porque de esta manera el pueblo aprendía a cómo vivir, hermanos, agradando a Dios, y se mantenía bajo la promesa de la bendición, bajo el pacto de obediencia a la ley de Dios. No se trataba, vuelvo a repetir, hermanos, de adquirir puro conocimiento, sino de aplicar lo aprendido en el diario vivir de cada individuo y familia de Israel. Se trataba ni más ni menos que de la vida o de la muerte, porque eso es lo que dice Deuteronomio: delante de ti pongo la vida y delante de ti pongo la muerte. Escoge, le dice Moisés antes de su despedida del pueblo israelí, dice, escoge. Y esa muerte o vida tenía que ver con la obediencia o no a la palabra de Dios, con la obediencia o no a los estatutos, decretos y mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. Y para eso era necesario que el pueblo lo conociese, y para eso era necesario que alguien se lo enseñase, y además también le enseñase qué significaba esos sacrificios y cómo había que hacerlo, y todos los demás estatutos, decretos y mandamientos que Dios había dado. Y fijaros, si leemos también, y alguien puede leer segundo de Crónicas 19:4, ¿veis? Primero mandó a esas 16 personas, pero luego que hacía el rey, lo que hizo luego el rey fue supervisar, dice, de tiempo en tiempo salía el rey por toda la ciudad de Israel, de Judá. Cuando dice desde Beerseba hasta Dan, quiere decir todo el territorio de Judá. ¿Qué es lo que quería el rey? Lo que el rey quería era ver
si se estaba llevando a cabo aquello que se había enseñado. Y si leemos más abajo, dice que puso jueces y puso sacerdotes, ¿para qué? Para que anduviesen e hicieran honestamente lo que la ley decía. Así que el rey no se olvidó solamente al mandar estos 16, sino que él mismo se preocupó de que la gente hubiera aprendido. Y que de aquello que habían aprendido lo estuvieran poniendo en práctica. Y lo estuvieran poniendo en práctica tal y como decía la ley. Así que Josafat comprendió claramente lo importante que era la enseñanza, la importancia que tenía, hermanos, el aprender la palabra de Dios. Era tan importante esto, hermanos, que Dios apartó una tribu entera para ese cometido. No solamente para ministrar en las cosas santas, en las cosas que tenían que ver en el desierto, en el tabernáculo y todo lo relacionado a los sacrificios y todo lo que tenía que ver con la administración de las cosas santas, hermanos, luego también en el templo, sino también para enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes cuánta gente era la tribu de Leví? Eran miles. Miles, dedicados solamente a ocuparse de las cosas santas y a enseñar al pueblo. Así de importante, hermanos, era la enseñanza en el Antiguo Testamento. Pero no solamente ese cometido de enseñar era para los levitas, sino que Dios le dice a cada hombre, a cada varón, a cada padre de familia, le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar a las siguientes generaciones. Para enseñar a los hijos lo que Dios había hecho y lo que Dios había dicho. Y cómo tenían que vivir a ellos delante de Dios. La enseñanza tenía que pasar de generación a generación para que Israel, hermano, nunca se apartara de los caminos del Señor. Pues ahí, hermanos, ahí estaba su verdadero futuro, seguridad y bendición. El futuro de tu hijo y de tu hija no está en encontrar un buen puesto de trabajo, hermano. Eso forma parte de su futuro, pero ese no es su futuro. El futuro de tu hijo o de tu hija no es que se case bien. Eso es parte de su futuro, pero no es su futuro. El futuro de tu hijo y tu hija no es que encuentre, hermanos, simplemente un buen trabajo con un buen sueldo y que le vaya todo bien. El verdadero futuro de nuestros hijos es que conozcan al Dios verdadero y que se conviertan y que le sigan durante toda su vida con pasión, con devoción y con amor. Ese es el futuro y el gozo y el bienestar de nuestros hijos, hermanos. Y lo demás es la añadidura. Lo demás, hermano, es lo que el Señor nos da porque nos ama. Pero a veces, hermano, estamos empeñados que el futuro mejor de nuestros hijos es que tengan una carrera, que tengan unos estudios, que encuentren un buen trabajo. Eso es bueno y es necesario. Y si eso le está inculcando a vuestros hijos, os felicito, porque es lo correcto, pero eso no es lo más importante. Cuando tú le dices a tu hijo quédate el domingo a estudiar en vez de venir al culto, tú no lo estás bendiciendo. Porque su futuro, hermanos, es que ellos tengan su vida en Cristo. Ese es su futuro. Ahí radica, hermanos, su seguridad. Ahí radica su bienestar, hermanos. Y Dios, hermanos, lo muestra claramente cuando le dice al pueblo de Israel: y esto se lo enseñará a tus hijos. Por el camino, en la entrada, la salida. Es decir, tienes que ser una continua enseñanza acerca de Dios, lo que los padres tenían que enseñarle a sus hijos. Para que no ocurriese, hermano, lo que ocurrió en el tiempo de los jueces.
que es una de las frases más tristes que encontramos en la Biblia, que es que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, hermano, entonces la ruina está asegurada. Como pasó a Israel en el tiempo de los jueces. Asegurada. Falló ahí algo. Entre una generación y otra falló algo. Hubo algo ahí que hizo que toda una generación se levantara sin conocer a Dios. Y eso, hermanos, es una ruina asegurada. Esdras sabía y era consciente de que la destrucción de Jerusalén y los 70 años de cautividad se había debido a la rebeldía, desobediencia y pecado de Israel. Dios había juzgado a su pueblo por todo ello. Ahora, cuando se está intentando reconstruir otra vez Jerusalén, cuando se está intentando otra vez volver a ese comienzo, a esa reconstrucción de los muros, a esa reconstrucción de los muros de Nehemías, del templo, de todo, cuando se está volviendo otra vez a que la nación tome cuerpo, Esdras sabe que es imprescindible enseñar la palabra de Dios, enseñar la ley. Y Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel su estatuto y decreto. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, otra vez no iba a pasar lo mismo que antes. Así que Esdras entiende perfectamente que este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad que el Señor ha dado, esta nueva restauración para el pueblo, tiene que estar cimentado en la enseñanza de la ley de Dios, para que el pueblo pueda vivir agradando al Señor y siendo el pueblo que Dios quería que fuesen. Así que, hermanos, la importancia, hemos visto su valor, hemos visto la importancia, hermanos, de la Escritura en el Antiguo Testamento y su efecto, lo vamos a ver ahora. Hermano, el aprender la palabra de Dios, el efecto que tiene sobre nosotros la palabra de Dios, es que lo primero, hermano, es que nos revela quién es Dios. Es en la palabra de Dios, hermano, donde nosotros conocemos a Dios. Nos revela, hermanos, el plan de Dios en Cristo. Nos revela, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos revela el Evangelio. Nos revela lo que es el Evangelio, hermanos. Nos revela todo lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos y entendamos y vivamos. Pero sobre todo y por encima de todo, hermanos, la palabra de Dios nos revela quién es Dios y la obra de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. La palabra nos bendice, hermanos, nos alumbra en momentos de oscuridad. Aun cuando lo que oímos al principio no nos guste mucho, también trae sanidad, hermanos, a nuestras vidas. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El aprender la palabra, hermano, lo único que trae a nuestra vida es bendición, es luz. Disipa la oscuridad, hermanos. El valorarla, hermanos, el valorar la palabra de Dios, el valorar aprender, desear aprender y esforzarnos en ello, hermanos, es muestra de sabiduría. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que, hermanos, Dios espera de nosotros que amemos su palabra, pero Dios espera de nosotros que amemos también aprender su palabra, que amemos querer aprender su palabra, que amemos querer enseñado por su palabra y que nos esforcemos en ello. Por otro lado, hermano, desechar la enseñanza, no valorarla, pensar que aprender es malgastar el tiempo,
no apartar un espacio diario para aprender, hermanos, en nuestras vidas, dice la Escritura que es una de las cosas más necias que podamos hacer. Esto es lo que nos enseña Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios dicen: ¿para qué vamos a ir a cualquier estudio bíblico? Si eso no tiene mucha importancia, si yo en mi casa puedo aprender solo. La Escritura dice que la persona que piensa así es un necio, es una necia. Porque, hermanos, Dios quiere que nosotros nos esforcemos en aprender. Porque, hermanos, no cae del cielo. Viene del cielo, pero no cae del cielo. Uno en su casa sentado no le cae la enseñanza del cielo. Tenemos que ser enseñados. Y queremos y tenemos que querer ser enseñados. Y la Escritura dice que quien hace eso y ama eso es un hombre sabio, una mujer sabia. Y el que no ve el valor de la enseñanza, el que no ve el valor de un estudio bíblico, el que no ve el valor, hermano, de irse a un retiro para ser, hermano, ministrado por la palabra de Dios, el que no ve el valor de ir al culto, hermano, de estudio, discipulado, lo que sea, cualquier tipo de enseñanza en cualquier iglesia, el que no ve el valor de eso, el que no ve cómo Dios te está amando cuando permite eso, es un necio, es una necia. Porque está, hermano, despreciando la enseñanza. Y mira, ese fue uno de los pecados terribles de Israel. Desecharon la enseñanza del Señor. Dice Jeremías, dice el profeta del Señor en el capítulo 32, versículo 33: y me volvieron a servir, y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Desde temprano y sin cesar, dice el Señor. Dice, pero no escucharon para recibir la corrección. Menospreciaron la enseñanza, desecharon la enseñanza. Y por eso Dios juzgó a su pueblo. Porque el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, la enseñanza de la Escritura en nuestras vidas, nos tiene que llevar a vivir, hermanos, honrando al Señor. Si no nos lleva a eso, hermanos, y solamente nos llenamos de datos, no tiene sentido ninguno. Pero, hermanos, es un pecado cuando nosotros, hermanos, menospreciamos la enseñanza que viene de parte del Señor. Por esas cosas, cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Pero, hermanos, eso es en el Antiguo Testamento, pero es que en el Nuevo Testamento es igual, o más aún. Juan 8:2 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Quién es él, hermanos? Jesús. Jesús. Esa expresión, hermano, les enseñaba, se encuentra en el Evangelio en numerosas ocasiones. Hermano, Jesús enseñaba en el templo, como hemos leído, en las sinagogas, en los caminos, sentado en el monte, hermanos, cuando era invitado a casa de alguien, en un pozo a una mujer samaritana, mientras unos estaban pescando,
Mientras una mujer pobre echaba una ofrenda. Mientras alguien le preguntaba quién pecó, a sus padres para que éste naciera así. Enseñaba a mujeres, hermanos, a hombres, niños, ancianos, fariseos, publicanos. A todo el mundo enseñaba el Señor. Por la mañana, por la tarde, de noche. Tanto que a veces, hermanos, se tenía que retirar para poder estar con su... Se levantaba antes de que, ya muy temprano, dice la Escritura, se levantaba para estar con su Padre, para orar. Porque luego, hermanos, durante todo el día el Señor no paraba, hermanos. Y no paraba, sobre todo, hermanos, no paraba de predicar y de enseñar. Hermano, incluso después de su resurrección, en el camino de Maús seguía enseñando. El texto nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, fíjate, desde Moisés y por todos los profetas les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Nos dice Lucas 24:27. El Señor resucitó, se presentó a los de Maús y ¿qué hizo? Les enseñó. Antes de que Jesús subiera a la presencia del Padre, antes de su ascensión, Jesús le dice a sus discípulos, y este texto, hermanos, lo conocemos de sobra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y decimos, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Claro, hermano, hay que predicar el Evangelio. Pero mira lo que dice el texto, lee el texto entero, lee el texto entero. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, no puede una persona venir a Cristo y decirle, pues ya está, se acabó, ya eres salvo. No. Cuando una persona viene a Cristo, lo que Jesús ordenó, lo que Jesús mandó es enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Veis? Mirad, enseñándoles. Tiene que haber un maestro y un discípulo. Tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una adquisición de conocimiento. ¿Pero para qué? Para que guarden todas las cosas. ¿Para qué? Para que las pongan en práctica. Pero el mandato no fue solamente predicar y que todo el mundo se convierta. ¿Entenderme? Claro, que todo el mundo se convierta, gloria al Señor. El mandato fue enseñarle. Claro, enseñarle. ¿Para qué? Para que vivan para gloria de mi Padre. Claro, hermanos. Pero mira, incluso cuando Cristo ya estaba al lado, a la diestra de Dios Todopoderoso, cuando Cristo estaba ya, hermanos, en la presencia, junto con su Padre, continuó enseñando. ¿Y esto cómo es? Claro, mira lo que dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio enunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice que a él, quien le enseñó el Evangelio fue Cristo. Y Cristo estaba ya sentado a la diestra de Dios Padre. Mientras estuvo con nosotros, Jesús enseñó. Cuando resucitó después, enseñó. Y estando con el Padre, siguió enseñando. Pero es que, hermano, lo sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hermano, por encima de todas las demás cosas que Jesucristo hizo, por encima de todas las demás cosas, pero muy por encima, la predicación de la palabra y la enseñanza
ocupaban el primer lugar. Hermano, más que los milagros, más que las sanidades, más que expulsar demonios, más que todo, y lo puedes ver en el Evangelio, hermano, más que todo lo que Jesús hizo fue predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Más que todo. Y nosotros, hermano, a veces estamos esperando que ocurra un milagro, que oramos, claro que ocurran milagros. Queremos ver grandes, y lo que necesitamos, hermano, es que aprender. Aprender lo que el Señor nos ha dicho. Claro que oramos, hermanos, que el Señor haga un milagro. Claro que oramos que el Señor haga grandes prodigios en medio de su pueblo. Pero lo que más necesitamos, hermanos, es aprender la palabra de Dios. Para estar preparados cuando el Señor diga, ahí voy, ahí voy. Hermano, y ese es el camino que siguieron, hermanos, todos, hermanos, los apóstoles, todos los discípulos del Señor. Pablo, hermano, siguiendo el ejemplo de Cristo, dice que enseñaba por todas partes y en todo lugar. Por eso mismo, dice la palabra, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Dice 1 Corintios 4:17. En todas partes y en toda la iglesia. ¿Qué hacía Pablo? Enseñar. ¿Hacía el Espíritu Santo sanidad y milagro a través de Pablo? Sí. ¿Era ese, hermano, el llamado de Pablo? No. El llamado de Pablo, hermano, no era sanar a nadie. El llamado de Pablo, hermano, no era hacer milagros. Eso lo hacía porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero el llamado de Pablo era predicar a los gentiles la palabra de Dios y enseñarle el Evangelio de Cristo. Ese era, hermano, el llamado de Pablo. La predicación y la enseñanza. Y cuando se ponía un demonio en medio, en el nombre de Jesús, y salía por patas. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermanos, que había conocido y aprendido quién es Cristo, quién es Dios, lleno del Espíritu Santo. Y mira, así como Pablo, así como el apóstol es consciente de lo fundamental que era la enseñanza, escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso dice, hermano, 1 Timoteo 4:13. Hermano, ¿de qué se tiene que ocupar el pastor que es Timoteo? De la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Por eso los apóstoles dijeron: no es justo, no es bueno para vosotros que nosotros nos pongamos a servir las mesas. Lo que nosotros necesitamos es hacer ocuparnos de la oración. ¿Y de qué dice? Y de la enseñanza. Claro, hermano. Claro. Por encima de todo lo otro, hermanos. Más que todo lo otro. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Hermano, la enseñanza, como hemos visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo, hermanos, la enseñanza es imprescindible y fundamental en la Iglesia del Señor. La Biblia nos muestra esto, hermanos, con suma claridad. Y si no lo queremos ver es porque estamos ciegos. Pero, hermanos, cobra aún más sentido, hermanos. Cobra aún más importancia, si cabe, cuando vemos que la Trinidad, hermanos, está involucrada en que sus hijos sean enseñados y enseñen. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, hermanos, está involucrada en enseñar a sus hijos. Dios Padre dio la ley a Israel.
Y como ya hemos dicho, hermanos, apartó a los levitas para que enseñara al pueblo. Jesús se pasó los 3 años de su ministerio principalmente y sobre todo predicando, enseñando y preparando a sus discípulos para que hicieran lo mismo. Y el Espíritu Santo continúa en medio de nosotros, hermanos, haciendo también lo que Jesús hizo, hermanos. Primeramente dándonos luz para que comprendamos lo que nos ha sido revelado en la Escritura y aprendamos, hermanos, a vivir en santidad para y delante del Señor. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo continúa con la obra de enseñarnos? Como hemos dicho, y también, hermanos, repartiendo la enseñanza a quien Él quiere, para que enseñen a otros. Dice Romanos 12, 6, 7, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Y mirad, hermanos, vámonos a Hechos 18, 24 al 28. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice Apolos que era un varón elocuente, dice lo que ha leído nuestro hermano Pedro, y poderoso en la palabra. Elocuente y poderoso en la palabra, y que con todo denuedo, con toda pasión, con todo amor enseñaba la palabra de Dios. Pero allí están, cuando Apolo está enseñando, está predicando la palabra, allí están Priscila y Aquila, y escuchan. Y se dan cuenta de que Apolo está enseñando, y que está enseñando, pero que hay algo que todavía no domina. Hay algún aspecto del Evangelio que no se nos revela ahí, que Apolo, pues, todavía no lo había aprendido bien. Y mira lo que hacen Priscila y Aquila. No ponen evidencia a Apolo. Primero porque aquello no es un culto, hermano. Pero bueno, ¿y por qué no hay que hacer eso? Sino que Apolo está predicando la palabra en un sitio público. No es un estudio bíblico de una iglesia, no es en una casa, porque a mí me hubiesen dicho, a lo mejor Aquila y Priscila, Apolo, que por ahí no... No. Sino que luego lo cogen aparte. ¿Y qué dice la Escritura? Les enseña, Priscila y Aquila le enseñan a Apolo aquello que a él le faltaba. ¿Pero cuál es el resultado para los hermanos luego en Acaya? Un mejor Apolo. Ese es el resultado. Apolo está predicando la palabra del Señor con poder, con denuedo, y Priscila y Aquila dice, Apolo, en secreto, aparte. Mira, esto es así, lo que tú estás diciendo no es exactamente así, tiene que ver con esto, lo que Jesús nos enseñó fue esto, lo que el Espíritu le enseñaron a Apolo, y Apolo tuvo la humildad, hermanos, el reconocimiento, la sensatez, la sabiduría de aceptar la enseñanza de Aquila y Priscila, porque Apolo podría haber dicho, pero ¿vosotros quiénes sois? Porque se nos dice que él era un varón elocuente. Pero que tú seas elocuente no quiere decir que sepa
claro. Pero Apolos, como un varón que era de Dios, es un hombre humilde. Y entonces acepta la enseñanza de Priscila y Aquila. Apolos reconoce que Priscila y Aquila son siervos del Señor. Y entonces el resultado de que Priscila y Aquila le enseñaran a Apolos es un mejor Apolos para el pueblo de Dios, hermano. ¿Dónde abunda la enseñanza, hermano, de Priscila y Aquila? Al pueblo de Dios. Porque se nos dice, ha leído nuestro hermano Pedro, que luego Apolos predicaba la palabra del Señor con toda vehemencia, refutando a los judíos, enseñando que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Tenemos un mejor Apolos, hermano. Y es un mejor Apolos porque ha pasado por la enseñanza. Y porque es un hombre, hermanos, que vive evidentemente en la obediencia al Señor. Pero mirad qué importante, hermanos, es esto. Fijaros, al igual que en el Antiguo Testamento Dios Padre apartó a un pueblo entero para enseñar la palabra, el Espíritu Santo hoy en día hace lo mismo. Esta vez no parte una tribu entera, pero sí nos dice Efesios 4, 11 y 12, y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, hermanos, Cristo, que es quien dice Efesios que constituye, y lo hace por medio del Espíritu Santo, aparta a personas de en medio del pueblo para que enseñen a otros. Y esto, hermanos, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos, ahora seguro que entendemos mucho mejor las palabras de Santiago cuando dice: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque mira, hermano, la importancia de la enseñanza. Mira la Trinidad, hermano, involucrada en la enseñanza. Mira la importancia de la enseñanza en el Antiguo Testamento y mira la importancia de la enseñanza en el Nuevo Testamento. Con toda razón Santiago dice: ojo, cuidado, cuidado con que muchos de vosotros que seréis maestros, porque esto, hermano, esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy, pero que muy importante. Está en el corazón mismo de Dios, hermanos. Toda la Trinidad está involucrado en ello. Pero la enseñanza y la predicación de qué, hermano? De lo que Cristo ha hecho, hermano. De lo que Cristo ha hecho. De la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús, hermano. Y todo lo que tiene que ver con ello. Si nos da tiempo a terminar, porque no quiero dejarlo para la semana que viene, si Dios quiere, si el Señor lo permite, me gustaría meternos ya en la lengua. Hermanos, tenemos que entender esto. Los maestros, hermanos, aquellos que enseñan en la congregación, niños, los que discipulan, y sobre todo, hermanos, aquellos que Dios le ha dado, sobre todo el don de enseñanza, esto, hermanos, es un regalo de Dios. Los maestros, hermanos, es un regalo de Dios a su pueblo, a su iglesia. Corintios 2, primera de Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Dios puso esto en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, esto es un regalo, hermanos, que Dios hace a su pueblo, que Dios da a su pueblo. Y que, como hemos leído antes, hermanos, Cristo los constituye y el Espíritu Santo los aparta, hermanos. Así que, hermanos, es Dios mismo quien ha capacitado, es Cristo quien ha capacitado a hombres y mujeres para que enseñen en medio de la iglesia. Para que de esta manera, hermanos, edifiquen el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor. Pero es Dios mismo quien ha hecho esto. Y aún nos puso Dios, dice la palabra del Señor.
Cristo constituyó. Sabiendo esto, hermanos, podemos pensar que entonces Santiago está hablando en contra. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Claro que no está hablando Santiago en contra. No está Santiago contradiciendo lo que Dios mismo ha hecho en su iglesia y ha dado a su iglesia. ¿A qué se está refiriendo Santiago? Porque no olvidemos, hermanos, que Santiago escribe a quién. En el capítulo 1, versículo 1 de Santiago, dice que él escribe a las 12 tribus. Para que nosotros aprendamos. Pero el maestro, hermanos, los maestros tienen una importancia de primer orden en la iglesia primitiva. Y en el pueblo judío, hermanos, los maestros tienen una importancia tremenda y enorme. Siempre que se menciona a los maestros, hermanos, es con honor. Siempre. En la iglesia de Antioquía se nos dice que había profetas y maestros. Seguro que había muchos más dones, pero sobre todo dice y enfatiza profetas y maestros, como señalando la importancia de ellos. Y estos mismos son los que, guiados por el Espíritu Santo, imponen las manos a Bernabé y a Saulo, a Pablo, encomendándolo al ministerio, los profetas y los maestros. Pero los profetas, hermanos, y los apóstoles tenían sobre todo un ministerio itinerante. ¿Qué quiere decir eso? Que iban, hermanos, de una iglesia a otra. Los apóstoles iban de una ciudad a otra, de una región a otra, hermanos, e iban fundando iglesias y luego dejaban pastores, maestros, al frente de las congregaciones. Es lo que hace Pablo, primero con Timoteo, luego con Tito. A Timoteo lo deja en Éfeso y a Tito lo deja en Creta, y les dice enseñar y batallar la falsa doctrina, en contra de la falsa doctrina. Los profetas y apóstoles, hermanos, tenían un ministerio itinerante. Sin embargo, los maestros desarrollaban su ministerio en la iglesia local. Y ahí se quedaban, hermanos. Ciertamente había también maestros que iban, pero sobre todo, hermanos, y principalmente, y esto era lo específico, hermanos, esto era así, la mayoría de las veces, el que un maestro fuese de un lugar a otro enseñando era la excepción. Pero lo normal, hermanos, es que el maestro quedase en la iglesia en la cual el Señor lo había puesto. Desarrollaban su ministerio en la iglesia local. Y su importancia, hermanos, radicaba en el hecho de que eran ellos los que les correspondía instruir y edificar a los convertidos al Evangelio. Todos aquellos que habían sido, hermanos, que se habían convertido, todos aquellos que habían aceptado, que habían dicho sí al Evangelio del Señor Jesucristo y que venían a la iglesia, eran los maestros los que los guiaban. Por eso, cuando Pablo escribe a Timoteo y habla acerca de los requisitos del anciano, que ahí la palabra anciano tiene que ver, es igual a pastor, dice, y que sean aptos para enseñar. De una sola mujer y todo lo que fue irreprochable, no dado el vino, y apto para enseñar, hermano. Porque el pastor, hermano, tiene que ser también maestro, tiene que saber enseñar, tiene que tener eso, hermanos, que el Señor le ha dado. Y cuando leemos las pastorales, hermanos, ¿has visto las pastorales que es 1 y 2 Timoteo y Tito, y Filemón? Pero Timoteo y Tito son pastores que ha dejado Pablo. Les dice que sean aptos para enseñar. Porque, hermanos, ellos eran los responsables de guiar en el Evangelio, en los caminos del Señor, a aquellos que que se habían convertido y que venían a la iglesia del Señor, que estaban entrando, hermanos, a formar parte de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, que esa reputación, imagínate, era un enorme honor, era de gran reputación ser un maestro en la iglesia, y muchos hermanos anhelaban eso, pero sin serlo. Y es ahí donde Santiago pone el dedo.
no solo los judíos de la época de Jesús, sino también la iglesia primitiva, como hemos dicho antes, otorgaba gran prominencia, hermanos, al oficio de maestro. Un maestro tenía autoridad e influencia y mucha gente buscaba obtener esa posición. Vamos a Mateo 23, 6, 8, hermanos. Léelo, Luis. Mateo 23, del 6 al 8. ¿Veis? Anhelan los primeros sitios en la cena, los primeros sitios en la sinagoga, los que se les salude en la plaza, por todo, para mostrar ese honor, esa reputación, y que se les llame ¿cómo? Que literalmente es mi grande. Esa es la transliteración de rabí. Rabí significa literalmente mi grande. Que le dijeran mi grande, en el sentido de que era un maestro, y claro, era un rabí, un maestro, y anhelaban estas cosas. A eso, hermanos, se está refiriendo Santiago. A eso. Porque, hermano, vuelvo a repetir, un maestro tenía autoridad, tenía influencia, y muchos buscaban esa posición. ¿Por qué? Porque querían ser maestros por la reputación, por el honor que se les concedía, para que le llamasen rabí, rabí. Y no olvidemos que que Santiago está escribiendo a las 12 tribus de la dispersión. Entre ellos, eso era muy conocido, se daba, hermano. Y, hermanos, tenemos que entender esto. Da igual donde sirvamos, el honor es que le servimos a Él. Algunos anhelan, hermanos, predicar y enseñar, porque parece que como estamos aquí si nos ve, pues que como somos importantes, que no, hermanos, que no, que lo único que importa es servir al Señor, que da igual donde sea, hermanos, que el honor es que Él nos ha dado el privilegio de servirle, y el dónde es que eso solamente lo decide el Espíritu Santo. Que donde sea que le sirvamos, hermanos, es un honor, y Dios se goza de que sus hijos le sirvan donde sea, pero que le sirvan y que lo hagan con fidelidad. Por eso Santiago dice, por todo lo que hemos visto antes, hermano, de la importancia de la enseñanza y por lo que podía darse, hermano, por eso él dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque había quienes querían ser maestros sin serlo. El enseñar y ser maestro en la congregación, hermano, el enseñar y ser maestro en el pueblo de Dios, no es cuestión de deseo personal o de tener la buena voluntad de instruir a otros. Uno no puede por sí mismo hacerse maestro en la congregación, aunque conozca la Escritura y aunque incluso sea un profesor de instituto en lo secular, aunque haya estudiado en la universidad, hermano. Los maestros de la congregación, como ya hemos visto antes, es algo que solamente Dios decide. Es obra de Dios, hermano. Uno no puede hacerse maestro a sí mismo. Esto solamente, hermano, es potestad del Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esos son, hermanos, a los cuales Santiago se está refiriendo. Quienes quieren ser maestros,
pero que no tienen ni idea de lo que hablan. Ni idea. Pero te enseñan lo primero su título. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros según sus propios deseos, según sus propias ambiciones, según sus propias enseñanzas, pero no la de la palabra de Dios, según lo que ellos quieren alcanzar, pero no lo que dice la Escritura. Hermano, tú no necesitas, entiéndeme esto, tú no necesitas escuchar 1000 predicaciones al día, porque aparte es imposible que podamos retener tanto. Pero da la sensación de que últimamente tenemos comezón de oír. Da la sensación de que mientras más predicaciones escuchamos por internet, más santos somos. Así que el lunes escucho de predicación, el martes escucho de predicación, el miércoles escucho de predicación, el jueves escucho de predicación, y por internet bajo predicaciones, me bajo, y me engordo, pero que no. Que Santiago nos sigue diciendo lo mismo, que no seáis oidores, que tenéis que ser hacedores, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, que no necesitamos 1000 predicaciones, que lo que necesitamos es la palabra del Dios vivo, lo que nos revela la Escritura, y obedecerlo, hermano. Un tiempo donde escuchamos 70 colgamos predicaciones en internet y para acá y para allá y esto, hermano, y nos olvidamos de lo siguiente, de que hay auténticos lobos disfrazados de ovejas, hermano, y lo que más usan es internet y las redes. Seamos sabios, porque Satanás se viste, hermanos, de luz. Y vamos terminando, hermanos, para gozo vuestro. ¿Qué está diciendo Santiago, hermanos? Santiago está diciendo lo siguiente: no ansiéis el ser maestro si esto no os lo ha dado Dios. No podéis ser maestros si Dios no os ha capacitado para ello. No queráis ser maestros por la reputación o el reconocimiento, pues mayor responsabilidad tiene delante de Dios las palabras de un maestro. Eso, hermano, está queriendo decir Santiago cuando dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, porque el que enseña tiene mucha más responsabilidad. Cuidado con lo que enseña. Cuidado lo que dice tu lengua. Y por eso luego abajo viene todo lo de la lengua. Cuidado, porque ya hemos visto la importancia de la enseñanza. Ya hemos visto quién puede ser maestro en la congregación, hermano. ¿Y cuáles tienen que ser las motivaciones para desarrollar eso también? Porque nos podemos desviar. Pedro, si puedes buscar 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, y Elizabeth, Apocalipsis 2, 1 y 2, y Miriam, Hechos 20, 28 al 31, y concluimos con esto, hermanos. Hermanos, debemos orar como iglesia que el Señor nos dé maestros según su palabra, hermanos. Maestros según su palabra. Pues una de las mayores cosas que ha sufrido la iglesia a lo largo de toda su historia, y la sigue sufriendo hoy en día, hermanos, y mucho, son los falsos maestros, hermanos, y la enseñanza de esto. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4?
¿Veis? Ya en el tiempo de Pablo están que decía, el Señor ya está aquí, esto se acaba, el Señor ya está aquí, esto se acaba, el Señor ya viene, mañana viene, pasado viene, ponen fecha, y esto se acaba, y esto se acaba. Pero es que hoy seguimos igual. Y escuchamos por internet un profeta de turno, o un pastor de turno, o quien sea, hermano, vender todo que ya está, que esto es el final, que es el final de los tiempos. Y Pablo dice, pues no veis que antes se tienen que cumplir estas profecías. Que nadie os engañe. Que no os movéis nuestra manera de pensar. Que antes de que el Señor venga, esto se tiene que dar. Sí o sí. Y hasta que esto no se dé, no viene el Señor. Claro, hermano, pero eso ¿cómo lo aprendemos? Se tiene que enseñar. Claro, hermano. Y mira, no necesariamente tenemos que ser enseñados por los maestros, porque el Espíritu Santo nos enseña. Pero es que Dios ha querido, y los ha querido que sea también por medio de los maestros. Y que sea a través de los maestros. Cuando los maestros, los de pastores, maestros, hermano. De los que predican y enseñan la palabra de Dios, y de los que levanta el Señor en medio de su congregación como maestros. Pero hombre, pastor, el Señor viene mañana. No, que va, mañana viene el Señor. Que no llama su presencia mañana, desde luego. Pero por lo menos se tiene que dar lo que dice la Escritura, que el final de los tiempos no es mañana, hermano. Que para que sea el final de los tiempos se tiene que cumplir las profecías que están escritas. Por eso Pablo dice, ahora, Apocalipsis, ¿qué dice? Apocalipsis 2, 1 y 4, perdón, 1 y 2. ¿Veis? Que hay muchos por ahí que dicen ser y no son, hermano. Pero es que ya ocurría. Dice, ¿lo has probado? ¿Has hallado que son mentirosos? ¡Puerta! Y el Señor lo alaba. No lo entienden cuando digo lo alaba. Les reconoce eso. Les dice, bien hecho. Claro, hermano. Porque no se puede permitir la falsa enseñanza en la Iglesia. Se tiene que cortar de raíz. ¿Por qué, hermanos? Porque es el cuerpo de Cristo la Iglesia. Y este cuerpo que somos nosotros ha costado la sangre preciosa de Cristo. Y no se puede permitir que lo que ha costado la sangre preciosa del Hijo, hermanos, se adultere. La falsa enseñanza se corta de raíz, hermano. De raíz. Y se saca y se echa el fuego. Claro, hermano. Porque es la esposa de Cristo, hermanos. Y ha sido comprada a precio de la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. No es esto, hermanos, broma. Así que los has probado, los has hallado mentirosos y has hecho los que tenías que hacer. Bueno, que hay mucho mentiroso, hermanos, por ahí, diciendo que si hace esto, que si no ponga el árbol de Navidad, que si no sé cuánto, que si confiesa, que si declara, que si venga por tu milagro, que si diezma para que Dios te dé más. Hermano, vana palabrería, dice Pablo a Timoteo, no pierda el tiempo con eso, vana palabrería, historias de hombres, rollo, hermano, cosas que quieren otra vez que vuelva a atar, de las cuales el Señor ya te liberó. ¿Y qué dice, hermano? Hechos 20, 28, 31. Lobo.
Ese es el discurso de despedida de Pablo cuando llama a los ancianos de Éfeso. No sé si Pablo está en Mileto, no recuerdo ahora mismo. Y llama a los ancianos de Éfeso y les dice: mirad por vosotros y por toda la grey, mirad, donde Dios os ha puesto. ¿Veis? A los ancianos en Éfeso los había puesto Dios. Y dice: cuidado, porque después de mi partida vendrán lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. Todos estos que predican, hermano, la teología de la prosperidad, estos no perdonan al rebaño. Estos le sacan todo el dinero que pueden y se lo quedan ellos. No perdonan al rebaño. Y cuando todos estos que predican que tú sí o sí vas a ser sanado seguro, y que si no eres sanado es porque tienes poca fe o estás en pecado, no perdonan al rebaño, hermano. Son inmisericordes. Además de que no te sanas, te vuelves pecador y falto de fe. No perdonan al rebaño. Vendrán después de mí, dice Pablo, lobos rapaces, lobos disfrazados de ovejas, que no van a perdonar al rebaño. Pero es que dice Pablo: y se levantarán de entre vosotros. ¿Por qué entre vosotros mismos? Porque la reputación, el egoísmo, el reconocido, tomar el lugar que nos corresponde, sentirse especiales, imponer lo que no es la palabra de Dios. De entre vosotros mismos van a palabrear, hermanos, envaneciéndose en su propio conocimiento, llevados a mano por el razonamiento puro humanista, pero donde no está el Espíritu de Dios, donde la palabra de Dios no está viva y eficaz, hermano, que es viva y eficaz, usando la palabra para ganancia deshonesta, dice también Pablo, para sus propias concupiscencias, para sus propios deseos, para comerciar con el Evangelio, hermano, para llevar cautivos a muchos, sobre todo aquellos que de mente son más débiles, hermanos. A eso se está refiriendo Santiago, hermanos. Así que cuidado, hermano. Cuidado con lo que ves y oyes por internet. Hay que, hermanos, hay que hilar muy fino. Hay que filtrar mucho, hermanos. Porque hay mucho lobo. Así que, hermano, no queréis ser mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque, hermano, y resumiendo, uno no puede ser maestro si no lo llama el Señor. Lo que el maestro enseña y dice cobra una responsabilidad enorme, enorme. Y no todo el que se dice ser maestro, hermano, lo es. Y no todo el que se dice ser pastor, lo es. Y no todo el que se dice ser apóstol, lo es. Que hay muchos lobos rapaces, hermano. Pero todo conocimiento, toda enseñanza, la cual debemos de amar, la cual debemos de querer aprender, y debemos de orar para que el Señor nos dé maestros conforme su corazón, y valorar que el Señor quiera darnos maestros, hermanos, y valorar que el Señor quiera seguir enseñándonos, y apreciar eso porque eso es de sabios y no apreciarlo es de necios. Todo tiene que abundar, hermanos, todo tiene que abundar en una vida que camina en santidad delante de Dios, que es conformada conforme al carácter de Cristo y que vive para la gloria de Dios y también, hermanos, para bendición a todos los que nos rodean. Ese es el propósito, hermanos, de la enseñanza y del conocimiento de la gloria de Dios, y mostrar a Cristo a un mundo que se pierde. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y gracias por vuestra paciencia.